Hoy tenemos una invitada súper especial en este episodio del podcast Vives. Nos acompaña Claudita Cordero desde Chile y vamos a hablar acerca de los hijos y de toda la maravilla que es tener 4 hijos de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferente todo. Y Claudia es la persona en la que pensé para hablar de este tema porque es una mujer a la que quiero muchísimo, de verdad, Claudia. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por haber dicho que sí. Gracias por venir a compartirnos todo lo que nos vas a compartir acerca de lo que pasa en ese lugar allí en Chile, en esas 4 paredes de tu casa, y cómo la gracia de Dios y la misericordia se manifiestan en medio de esas relaciones, en medio de todo lo que pasa entre los hijos y los padres y todas las personas que están allí contigo. Así que bienvenidos a otro episodio del podcast Vives. Les saluda Mónica Carvajal y como he dicho, aquí tengo conmigo a Claudita Cordero. Claudita, bienvenidísima, me encanta verte otra vez y tenerte aquí conmigo. Hola Moni, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme este privilegio, porque para mí es un privilegio poder hablar de mi Señor, de mi Padre Celestial, y también un saludo a todas las personas que te escuchan. Yo sé que es un podcast muy bonito, estaba escuchándolo y la verdad es que muy edificante, así que para mí, honestamente, es un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué hermosa, para mí también. Bueno, para los que no conocen a Claudita, yo les cuento que Claudita, junto con María René, es la fundadora de un ministerio que se llama Mujer que Persevera. Si no conocen ese ministerio, por favor, anoten el nombre Mujer que Persevera o lean la descripción que voy a dejar aquí con el enlace para que vayan y sigan las redes sociales, sigan también la página web y vayan a YouTube y escuchen todos los episodios hermosos que han compartido a lo largo de los años, porque ellas dos son las fundadoras, pero hay muchísimas mujeres de diferentes partes. Ahora nos cuentas un poquito que también escriben y comparten de lo que el Señor les da. Así que, Claudita, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti, acerca de también Mujer que Persevera. Bueno, primero soy cristiana, diría de toda una vida, entre comillas. Soy una mujer como muchas cristianas, o sea, mi vida es bastante común y corriente, como muchas cristianas que han sido desde pequeñas predicadas por alguien especial. En mi caso, a mí me predicó mi abuelita desde muy pequeña. Mi abuelita es una mujer hermosa, ya está en la presencia de su Señor, así me decía ella, de mi Señor. Eso es algo que yo me doy cuenta por qué tengo esa frase en mis labios. Y ella me predicó en las herramientas que ella tuvo. Yo fui bastante corazón duro y recién a mis 19 años vine a comprender realmente lo que ocurrió en la cruz, y los efectos que eso podía provocar en mí. Cuando comprendí el Evangelio, cambió todo. Y de ahí que ya soy una sierva de Jesús, una seguidora del Señor, casada hace 31 años con mi mejor amigo, Carlos. Tenemos 4 hijos: Carlitos, Valeria, Samuel y Victoria, todos en distintas etapas de nuestra vida. Nuestro primer hijo ya tiene 29 años y nuestra bebecita pequeñita tiene 3 años. Así que hay una larga historia de maternidad en mi casa. Y en este proceso de tanto aprendizaje, de necesitar tanto de la gracia del Señor, es que mi vida ha sido de estar constantemente buscando a Jesús, devocionales, 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 todo el día buscando, escuchando la audiobiblia, levantándome temprano a leer. Me acuesto pensando en cómo encontrar las verdades de mi Señor en el caos que ocurre en un hogar donde hay tantas personas y tanto material. Llegó un momento en que quizá esto podría ser útil para otra persona, y de ahí decidimos, con María René, una historia completamente diferente a la mía, pero con el mismo Señor, con las mismas necesidades, con la misma respuesta, encontrar la misma verdad. Es que juntas nos encontramos sirviendo en un ministerio y decidimos fundar Mujer que se persevera, que se ha transformado en una red de apoyo para hermanos de otras iglesias. Cuando la primera vez nos escribieron a través de Messenger, nos llegó un mensaje de una iglesia en Argentina. El pastor con su esposa nos enviaba este mensaje. Más bien nos escribió la esposa del pastor.
y nos dice, nosotros tenemos un calendario para matrimonios y ustedes tienen, por lo que vimos, un podcast para la familia. Entonces, ¿ustedes nos darían permiso para que nosotros hagamos todo esto en nuestra iglesia? Y nosotros, ¡oh, qué maravilloso! Gracias, Señor. Esto no se lo está llevando a la basura. Realmente está llegando al corazón de... no son multitudes, pero son las personas que Dios ha escogido para que podamos servir. Así es que estamos en todas estas cosas como viviendo el día a día, pero también sirviendo a través de este lindo ministerio. Ya tenemos un equipo que consta de 8 mujeres de distintas partes del mundo: Miami, México, El Salvador, Chile, distintos lugares y España. Y podemos estar ahí unidas, aunque distantes por lo que es la geografía, pero muy unidas en una verdad absoluta que nos tiene convencidas de que Cristo lo cambia todo, y eso es lo que el mundo tiene que saber. Así que esa es la Claudia, madre de 4 hijos, casada, sirviendo a su Señor. Cómo me gusta escuchar cómo el Señor va usando y va poniendo gente junta, ¿verdad? Él junta, y como hablábamos al comienzo, personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares del mundo, y a través de estos medios digitales, virtualmente, nos podemos conocer, unir esfuerzos, unir talentos, dones, todo lo que el Señor nos da, no para nuestra gloria, no para nosotros ser algo o alguien, sino para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre, y para que otras personas puedan encontrar esa esperanza que nosotros tenemos. Me encanta tu familia, me encanta esa diversidad, esa variedad, me imagino que debe ser un gozo. No te debes aburrir para nada. Al tener 4 hijos de diferentes edades, debe ser una preciosidad. Yo solo tengo una, así que no puedo decir cómo se vive con 2 o con 3, pero me lo imagino porque sí tengo muchos primos, así que una maravilla. Cuéntame, Claudita, ¿cuáles son algunas de las mayores alegrías y desafíos que has experimentado con Samuel? Cuéntanos un poquito de Samuel. Sí, bueno, como tú decías, mi familia es bien, tiene muchas etapas distintas, cada uno está viviendo su propio proceso, distintas edades. Por ejemplo, anoche mismo, nuestro hijo mayor, él ya vive en su departamento, y me llama por teléfono: mamá, voy a tu casa, ¿estás ahí? Yo: no, estoy comprando en el supermercado, pero tu hermana está, te puede abrir la puerta. Entonces cuando llego me dice: mamá, necesito urgente hablar contigo. Y yo estaba lidiando con Victoria, que no quería bajarse del auto. Entonces, espérame un poco, ya organicé eso, preparé las cosas para las 11, y nos sentamos a la mesa. Hijo, cuénteme. Y él me decía: mamá, intento hablarte de algo súper serio, necesito que tengas toda tu concentración en mí. Y yo, ¿cómo puedo concentrarme en un solo hijo sin estar como con uno, con el otro, en especial de Samuel? Y ya voy a explicar por qué. Bueno, como tú lo dijiste. Entonces, él me venía a hablar de un tremendo proyecto que tiene, quiere levantar un emprendimiento tan bonito. Mamá, necesito que tú me des tu opinión acerca de esto, no me veas como un hijo, quiero que me veas como una clienta. Y él es profesor de física y ciencias, pero en paralelo está inventando esto como un buen inventor, creador de ciencias. Y me parecía tan maravilloso dedicarme solamente a escuchar algo tan bonito de lo que él estaba proponiendo, pero al mismo tiempo, cómo fingir que no estoy lidiando con la pataleta de la Victoria en la alfombra, y Samuel me rodeaba, caminaba a mi alrededor, daba vuelta a la mesa, él algo quería. ¿Por qué hace eso? Porque Samuel está en el espectro autista y tiene distintas maneras de demostrar su ansiedad o cómo él quiere ser el centro, como todos los niños. Entonces, era un momento un poco como caótico, pero todos tienen el mismo fin. La maternidad apunta a un solo asunto: mis hijos necesitan a Jesús. Como la Victoria me demuestra que necesitaba a Jesús en ese minuto, y yo puedo mostrar toda mi carnalidad y como: cállense, estoy escuchando al Carlitos, basta. Ya a estas alturas de mi vida he aprendido a como bajar como los teléfonos o estos auriculares súper ultra tecnológicos que cancelan ruido, como bajar el ruido, y el hiperfoco va solo en el que en este minuto requiere toda mi atención.
pero al mismo tiempo, como de qué manera inventas todo un hábito hogareño para que esto se pueda controlar de esta otra manera, esto de otra manera. Y hay momentos en que obviamente no tienes ningún control. De verdad, creo que la mayoría de las veces no puedes controlar nada. Entonces, ahí es donde tú recuerdas la gracia del Señor, la misericordia del Señor, eh, y las herramientas que Él nos da. Entonces, claro, hay momentos súper lindos, como los avances de Samuel por estar en el espectro autista, cuando dijo su primera palabra, que no fue al año y medio, a los 2 años, como mis otros 3 hijos, sino que recién vino a ser a los 4, cuando dejó los pañales, que no fue al mismo tiempo que sus hermanos, cuando logró quedarse la jornada completa en el colegio, que fue el año pasado, en su cuarto básico. Es una lucha, pero también está llena de momentos bonitos, como te dije, cuando logra todos estos episodios. Y la verdad es que Dios ha permitido que sea una alegría global en nuestro hogar. Cada alegría que produce un hijo en mí, veo que es una alegría para cada uno de los miembros de esta, como de esta tribu. Carlitos, cuando, hijo, tu hermano logró esto, llora, mamá, genial, y lo llama por audio, por videollamada, y le toca la guitarra y le toca la melodía que a Samuel le encanta, como para decirle, mira, te ganaste este premio. Por otra parte, la Valeria le dice, ok, vamos a pedir un delivery, llegará tu pizza favorita. Hacemos cosas como para decir que estamos tan felices de las alegrías que ellos proveen, pero también en esos minutos siempre hay que recordar que esas cosas son momentos fugaces, son momentos pasajeros, y la verdad es que ellos lidian en sus corazones con mucha necesidad de Jesús, y eso también yo tengo que autorrecordármelo constantemente. Somos amnésicos, lo olvidamos en los momentos felices, y se vuelve como un remordimiento cuando estamos muy desesperadas en vez de una herramienta eficaz en ambas situaciones. Así que en ese sentido es como conocer la gracia del Señor es vital en la maternidad. Abrazar su misericordia transformadora, por supuesto que es vital en la maternidad. Y sí, tenemos harto que celebrar, harto que alegrarnos con Samuel, porque el mundo dice que él es distinto, pero a mí la Biblia me dice que él es igual, que él tiene la misma necesidad de Jesús. A mí siempre me gusta recordar, no sé bien eh, si es Juan capítulo 7, cuando los hermanos de Jesús empiezan como a ser burlescos con él, muy burlescos, y empiezan a ser como tentadores, y le empiezan a decir, anda a la fiesta, anda a la fiesta, sabiendo que muchos estaban diciendo que lo querían matar o que se iban a burlar de él. Anda primero que nosotros, ándate primero. Eh, y parecía como si Jesús era el hermano diferente, era el hermano que se podían burlar. Eh, Eso te da un escenario de cada persona que nos dicen que es diferente, nuestro Señor se identificó con nosotros. También tuvo situaciones donde otros se quisieron burlar o no quisieron considerar su gran diferencia, que en realidad él no era una persona especial. Estoy tratando de usar el lenguaje que usa el mundo, sino que él era era alguien extraordinario, era nuestro Dios que estaba ahí entre ellos. En mi caso, tengo 4 pecadores, pero todos tienen la misma necesidad. Los 4 necesitan a ese Dios espectacular. Creo que transmitirle eso a mis hijos ha marcado la diferencia para poder alegrarme en sus como avances, pero también volver a la realidad, nuestro cable a celestial, a mirar el Evangelio. Todos nuestros hijos son nuestros hermanos en Cristo, tienen la misma necesidad. Por lo tanto, en ese sentido, creo que la dinámica familiar, eh, la raíz y el fundamento que sostiene esta dinámica es recordar que todos, desde el papá hasta la bebé, todos necesitamos desesperadamente al Señor. Lo necesitamos. No por el hecho de ser papás, ya estamos listos en esto. Necesitamos a Jesús desesperadamente, cada instante. Y queremos mostrarle esos, todo el tiempo.
Entonces creo que eso es como un poco el entender que una dinámica familiar lejos de la raíz de quién es Cristo y nuestra identidad en Él puede ser muy caótica. La esencia es lo vital. Los métodos pueden ser, bueno, a la victoria, yo sé que contándole una historia bíblica en la noche, darle un beso, es es súper importante. Leer con ella en la noche es súper importante. Si no le cuesta dormir, si quizá algo falta, hasta que sube papá o sube mamá, Victoria, vamos a leer esta historia de la Biblia. Sin embargo, Samuel, la repetición, los pictogramas son el método que tenemos que usar, pero le estamos contando lo mismo. Valeria, escucharla con sus mamá, ¿qué hago con este jefe? Siempre como, mamá, ¿qué hago con este jefe? Es tan egoísta, es tan abusivo. Hija, es lo mismo, es prestar oído a hablar de algo laboral, pero la esencia es la misma, recordar quién es Jesús, dónde está nuestra identidad, nuestro propósito, y dónde está nuestro verdadero interés de hacer las cosas. Y con Carlitos el mayor lo mismo, así. Fenomenal. Me gusta mucho lo que dices porque todos necesitamos a Jesús. El Evangelio es para los que están en el espectro autista, para los que tienen síndrome de Down, para los que están enfermos de cáncer, para los que están ciegos, para los que tienen todo 100% funcionando como Dios quiere. Y el Evangelio es para los papás. O sea, necesitamos ese Evangelio cada día porque sin él, tengas un hijo o tengas 5 o 4 como tienes tú, sin Cristo yo creo que es una labor imposible, ¿verdad? La podemos hacer de manera egoísta, la podemos hacer como tú hablabas al comienzo, ¿no? Con enojo, con frustración, pero, pero creo que es algo muy, muy bonito lo que dices y muy cierto, es el Evangelio. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo se ve la soberanía de Dios en medio de la maternidad cuando tienes hijos que han llegado a ti? Porque hablabas al comienzo que tu hija pequeña, Victoria, llegó a tu familia. Cuéntanos un poquito de ella y cómo ves la soberanía de Dios al poner a Victoria bajo tu cuidado. Bueno, nosotros nos casamos súper jóvenes, fuimos padres súper jóvenes, tuvimos nuestros 2 hijos y pensamos que ahí estábamos listos. Acá en Chile, no sé si eso ocurre en Colombia o en España, pero acá en Chile se produce un fenómeno muy absurdo, de que es que te casas y ¿cuándo vas a tener el bebé? ¿Cuándo vas a tener el bebé? Y los pobres matrimonios jóvenes hoy día ya están un poco más empoderados y muchos están anti maternidad. Eh, Nosotros no vivimos esa realidad. Nosotros con mi esposo fuimos padres muy jóvenes y disfrutamos mucho del ser papás. Éramos 2 niños con 2 niños. Muy interesante y también se da la dinámica de que si tienes un hijo y es del género masculino, empiezan cuando viene la parejita, cuando viene la parejita. Tampoco se produjo eso en nosotros porque tuvimos nuestro hijo Samuel y a los 4 años llegó Victoria. Entonces nosotros estábamos como los 4 mosqueteros, estábamos perfectos. Sin embargo, Dios tiene tanto por mostrar que hay en el corazón de esta mamá, en el corazón de mi esposo. Y parece que somos tan duros de corazón que no fue suficiente con 2 hijos. Y nos sorprende con la llegada de Samuel, cuando Carlitos cumplió 18 años. Yo no lo podía creer. O sea, mi hijo estaba celebrando su paso a la adultez y yo amamantando a un bebé. Era una locura. Y dije, esto aquí se terminó. O sea, esposo mío, no nos entreguemos a la pasión, porque yo quedo embarazada. Era una locura, amiga. Era absurdo. Cómo yo estaba con una guagua, con hijos tan grandes. Qué vergüenza para mí estar como los jóvenes con mi hijo y yo encerrada en el dormitorio dando a amamantar. Y con eso yo sentí que se acabó la vida para mí con la maternidad. Ahí estamos listos, ya nada más. Y obviamente tomamos decisiones clínicas para que esto no volviera a suceder.
Y yo dije, estamos listos, o sea, podemos desenfrenarnos en el amor, ¿no? Porque ya yo no voy a quedar embarazada. Pero Dios, a Dios no le importa si tú cierras tu vientre, a Dios no le importa la operación que tú hagas. Dios puede hacerte madre de las maneras más increíbles, y así fue. Nació nuestra hija Victoria, no de mi vientre, porque ya no podía, eh, pero Dios la hizo crecer en otro lugar. Y a los 10 días de vida la trajo a nuestros brazos. Algo tan hermoso que ocurrió. Estábamos juntas sirviendo en un ministerio cuando esto ocurrió. Fue muy hermoso cuando Victoria llegó a nuestras vidas. Ella es la hija de nuestro corazón, como se dice. Nació ahí en lo profundo de nuestro anhelo de amar a Jesús. Y fue increíble. Fue increíble cómo ella dio vueltas todo nuestro hogar. La vida de Samuel, imagínate, llegaba de pronto un bebé al sofá del living, llorar, querer leche, estar sucia en sus pañales, y él entendía que eso ella debía superarlo rápido. Entonces, y eso no estaba sucediendo. Muchas cosas divertidas ocurrieron, muchas cosas asombrosas. La Victoria es una hija maravillosa. Eh, no tuve que sufrir un parto, pero honestamente fue un parto tremendo el lograr que ella no fuera arrebatada. Fue una lucha espiritual, que ella no terminara en lugares horribles, donde no recibiera el amor de Jesús para el cual ella fue diseñada. Así es que la llegada de Victoria realmente transformó todo lo que yo entendía por maternidad. Dios hizo parir a mi corazón, hizo amamantarla con palabras que no debían parar durante la noche cuando ella lloraba tan pequeñita. Había una angustia en su corazón que obviamente había adquirido desde el vientre, y ella necesitaba liberarse de eso. Eran noches donde nos turnábamos con mi esposo, cargarla a nuestros brazos, que eran ofrendas para el Señor, porque literalmente era un sacrificio estar ahí escuchándola. Está aquí ella justamente ahora. Y la verdad es que ofrendar tus brazos, tu tiempo, tus descansos nocturnos, para repetirle que Dios la hizo, que Él la diseñó, que Él la ama, Él la escogió, para mostrarle su gracia, su misericordia. Es algo completamente maravilloso, es algo realmente transformador. Nunca más ves la vida de la misma manera, porque tú sabes que eso hizo Dios cuando Jesús murió en la cruz por ti, se sacrificó. Todas sus cicatrices demuestran que Él nos parió en la cruz. Él se esforzó allí para que pudiéramos tener vida en Él. Gracias a Él dice que sus cicatrices gritan. Entonces yo no tengo cicatrices de haberla parido, pero las cicatrices de Jesús están pariendo la vida de mi hija, y la trajo hasta mí, y me recuerda que también por mí, por mi esposo, por mis otros hijos. Entonces, la vida de mi hija Victoria es un recordatorio de que las verdades del Evangelio, las verdades de la cruz, no son solo una teoría que está en un libro llamado Biblia. Son verdades absolutas que puedes vivenciar, puedes ver en la vida cotidiana, como la llegada de tu hija. Está arriba, esperándote. Y creo que eso es algo que el Señor me enseñó y me está enseñando cuando, cuando la vida es complicada. Cuando eres madre de 2 hijos adultos, cuando eres madre de un niño del espectro autista, tú aún puedes ser madre de una niña que te necesita
que pide tu atención y que requiere que las verdades de Jesús también estén disponibles para sus oídos, para su corazón. Entonces, no sé cómo más explicarte lo maravilloso que es ser la mamá de la Victoria, servirla, eh, encontrar el perdón que necesito cada día cuando digo, por qué no tengo más para darle? Y la rica esperanza de que, pero tengo a un Dios maravilloso que tiene todo para darle, en sus necesidades espirituales, físicas, emocionales, sentimentales, en fin. Así es que, no, mi Victoria es maravillosa, me está enseñando con su vida lo que es estar adoptada por nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra. Hemos sido adoptados, hemos sido reconciliados, encontramos un hogar, tenemos una herencia. Nuestro Padre es multimillonario, es dueño de todo el universo y nos ha dejado la herencia de la vida eterna, de un hogar. Él está preparando un hogar para nosotros y de eso también es dueña mi hija Victoria. Eso. Mira que te estoy escuchando y digo, y me encantó cuando Victoria llega, mamá, quiero galleta, porque eso Justo apareció. es la maternidad, es la belleza de, ella sabe a quién puede ir a pedirle algo, porque sabe que tú eres su mamá. Y recuerdo como si fuera ayer, cuando estábamos en ese ministerio sirviendo juntas y tú pedías oración por la situación de Victoria y pedías oración por el proceso de adopción que se pudiera quedar con ustedes. Y realmente es hermoso ver cómo han pasado los años y ya la niña es una más de la familia, con todo lo que eso implica, trasnochadas nocturnas, de todo el día la disciplina, la corrección, el amor. Así que es una bendición. Pero antes de empezar a grabar, tú me estabas contando algo que adicionalmente a estos 4 niños que tienes en tu casa, bueno, tus 4 hijos, que ya no son niños, algunos ya son muy grandes, el Señor también te ha dado otra bendición especial y nos contarías un poquito de esa bendición especial. También está relacionada con Victoria. Qué bonito. Sí, justamente hablábamos de lo agotador que son los días de diciembre. Fin de año siempre uno está muy agotada. Y la verdad es que es algo, cristianos o no cristianos, siempre finalizar etapas, procesos, es muy agotador, uno se siente muy cansado. Cuando tú estás así, tienes tu puerta cerrada, no quieres que nadie llegue a interrumpir quizá el breve descanso que puedes tener. Exactamente. Sin embargo, Dios irrumpe tu vida y te pide más. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. Mi abuelita es madre de 9 hijos a los que amó eh, con todo su corazón, pero al partir dejó justamente a su hijo más débil, digámoslo entre comillas. Él tiene una pequeña déficit intelectual y además una discapacidad en sus manos. Por lo tanto, necesita constantemente del apoyo de otros. Pero lamentablemente también ahora, en su última etapa, está sufriendo una enfermedad renal, está en una etapa crítica, digamos, que es como la final, y eso también tiene otras repercusiones. Esto lo primero que le atacó fue la vista, un glaucoma maligno que lo estaba dejando con el 5% de su... O sea, totalmente ciego, ¿te fijas? Entonces él no podía estar solito en su casa, en la casa de mi abuelita, que ahí él, después de que mi abuelita partió, él quedó viviendo ahí. Y a pesar de todas sus dificultades, mi tío se desarrollaba bien, estaba acostumbrado, vivía bien, pero la ceguera afectó mucho su condición. Era otra dificultad más a su vida y ahora la insuficiencia renal crónica que lo ha llevado a la diálisis. Por lo tanto, él no puede estar solo, necesita muchos cuidados en su alimentación, en hacerse un pan, por ejemplo, al desayuno, no se lo puede preparar, no ve, sus manos no pueden. Entonces, bueno, como ocurre en muchos lugares del mundo,
Él no es una persona que tiene casa, auto, riquezas. Por lo tanto, no hay un intercambio, una herencia que él pueda ofrecer para ser cuidado. Entonces, mi esposo, él fue el de la idea, lo tengo que reconocer. Él fue el que me dijo, Clau, tu tío no puede seguir así, necesita ayuda. Eh, Así que lo recibimos en nuestra casa, construimos otro hermano de mi mamá. Esto es por parte de mi mamá. El hermano mayor, mi tío Lito, al cual quiero mucho, él es constructor y él construyó un departamento aquí en mi patio, digamos. Dentro de mi casa también, está como adicionado, con un baño, todo para que mi tío pueda estar cómodo, pero pueda estar en familia y ser cuidado. Así es que me llegó este hijo, digo yo, llegó este hijo que es mayor que yo, eh, y es una tarea más. Para mí era, en un principio, como casi robando, me sentía muy mal robando el tiempo que pertenece a mis hijos para servirle, para tener que estarlo sirviendo a él. Muchas citas médicas, muchas evaluaciones, a veces el sistema público también médico es muy lento, entonces a veces te citan a las 12 del día y vuelves a las 5 de la tarde a la casa, súper agotador. Fue un proceso intenso que ya, gracias a una buena alimentación, la medicación en los horarios que corresponde, hay un equilibrio donde ya no, nada de eso eso ya acabó. Entonces, pero me sorprendía mucho y te compartía en cómo las cosas, las verdades eternas, como los atributos de Dios, su carácter, su majestuosidad, la podemos ver en la vida cotidiana en cosas tan simples. Porque mi tío no es casado, no tuvo hijos, no tuvo una familia propia, por ende él no conoció el amor de un hijo, mucho menos de un nieto. Y la Victoria está convencida, ella no sé, ella se autoconvenció de que es su tata, es su abuelo. Así que lo trata como abuelo y puedo ser testigo en mi living de cómo mi tío Alejandro está experimentando un amor absolutamente desconocido para él, el amor de una nieta, porque Victoria lo ama y al mismo tiempo Victoria se le sube en la cabeza. Yo tengo una silla mecedora como que era de patio, pero ahora está aquí. Entonces él se sienta y se mece y ella lo empieza, ven, necesito que veas esto, y lo lleva como a la ventanal grande del patio, que tú lo corres y puedes salir, ven, y lo lleva y luego viene, cuando él se para y va a la ventana, como, ¿qué pasó? Y trata de, en lo que poco que él ve, dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas, Victoria? Y ella, y se sienta en la mecedora. Te saqué. Y él se muere de la risa. Me cautivan esas cosas tan locas, tan divertidas. Viene al refrigerador y ella rápido saca algo, pero también para él. Entonces, y yo le digo, tú sabes, Alejo, que no puedes comer eso. Es que la Victoria me lo dio, pero la Victoria no manda. Ella es pequeña. Tú tienes que decirle no, gracias. Entonces, es como lidiando con esto, pero al mismo tiempo viendo cómo Dios, como dijiste tú anteriormente, en su soberanía, toma todo este cuento de traer la vida de Alejo, que es mi tío, la vida de Victoria, juntar sus vidas y hacer esta cosa maravillosa de abuelo y nieta, eh, en teoría, como, eh, y disfrutarse la práctica de una manera tan asombrosa. Y yo digo, no hay seminario que te pueda enseñar, educar tanto eh, como ser testigo de estas cosas cotidianas, que son tan bonitas, y estar tan cansado, tan agotado, pero tan renovado en las fuerzas del Señor. Entonces, claro, hay días en que tú te acuestas súper cansada, súper frustrada, a veces muy molesta. Eh, Hubo una noche en que estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Alejo llega a las 9 de la noche de su diálisis. Y él acostumbra a que cuando llega se va directo a su dormitorio y se ducha, porque dice, no, a mí me pica el cuerpo cuando me dializo. Entonces
9, 9:10, 9:15 aparece y yo le sirvo como su última merienda. Pero estábamos enfiestados acá con mi papá. Mi hermano organizó su cumpleaños. Nosotros somos 3 hermanos, pero solo 2 vivimos aquí en la ciudad con mi papá. Entonces, nos juntamos los dos, él vino con su esposa, mis sobrinos, y estábamos pasándola súper bien, muertos de la risa, escuchando a mi papá, sus historias, él era el centro de la mesa, y él llega Alejo, mi tío, se sienta a la mesa y dice, hola, buenas noches, y cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, se para y se va, y como no le hicimos caso y seguimos riéndonos, divirtiéndonos, ya pasaron unos 20 minutos, ya era tarde, entonces se empezaron a ir y se querían despedir y él como, chao, chao, estaba muy molesto. Así que cuando se fueron todos, que ya más o menos 25 minutos, estamos hablando que eran las 9:30 de la noche, voy a su dormitorio y le digo, Alejito, está servido tu merienda, no te lo vas a tomar, ya tienes que comer esto antes de dormir. No quiero nada. No me atendió. Y para mí, en mi corazón, carnalmente en ese minuto, obvio que sentí mucha rabia. Y yo pensaba, descarado. O sea, te atiendo todos los días. Todos los días te doy amor, servicio. Y porque en un momento de los 365 días del año, como estoy feliz disfrutando a mi papá, a mi hermano, a mis sobrinos, no corrí como todas las otras veces, pero sí estaban las cosas que él se sirve, estaban ahí para compartir con él. Me dio mucha rabia, mucha impotencia. Y él decía, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa, a la casa de mi abuelita, que está cerrada. Me quiero ir a mi casa. Y yo, ok, mañana temprano te llevo. Y él no comió. Él no puede dormirse sin comer eso porque está en una situación, en una condición donde él no puede. ¿Ok? Y me fui. Entonces me fui a acostar y en la mañana siguiente me levanto y ya estaba, obviamente, nuevas son tus misericordias, dice Lamentaciones 3:22, 23, cada día. Entonces ya estaba todo como más decantado, ya más descansado. Y yo entré como muy empoderada, lo miré y fue como, vas a tomar tecito en la mañana, vas a tomar todo eso, ven a servirte. Pero a la vez, tú dices, ocurren estas situaciones difíciles, extremas, pero al mismo tiempo, Dios está trabajando en mí, con la vida de Él, está trabajando en la vida de Él. Como te decía, en la mañana siempre son nuevas las misericordias y la verdad es que sí, podemos ser honestos uno con el otro, confesar nuestros pecados, porque yo tuve pensamientos en su contra, él tuvo pensamientos en mi contra, pero la honestidad siempre va a traer buenos frutos, creo yo, cuando está con un corazón genuino. Y él me perdonó, yo lo perdoné, nos abrazamos, hay unas pequeñas lagrimitas, pero pudimos perdonarnos, encontrar la reconciliación. Eso es lo maravilloso del Evangelio, eso es lo maravilloso de lo que Cristo hace. Él realmente lo cambia todo, porque no es como que fingir que no ha pasado nada. No, no se trata de eso. De verdad que podemos lastimarnos, incluso entre personas que nos amamos, nos queremos, nos respetamos. Las personas que se aman, se respetan, se valoran, desde Génesis 3 también se lastiman. Y tenemos que ser reales con eso. Él me dañó con su posición y yo lo dañé con lo mío. Pero lo maravilloso de Jesús es que Él nos da herramientas reales y eficaces. Porque cuando recurres al perdón, te arrepientes y pides perdón, que la otra persona te perdona de verdad, podemos seguir, no como si aquí no ha pasado nada, sino más fuertes, con una relación mucho más sólida y amando mucho más a Jesús, porque sabes que la otra persona también tiene pensamientos contra ti. Entonces ya sabes que te ama, pero no tanto como Jesús. Nadie te ama como Jesús. Él ya sabe que él me dice, mi sobrina favorita, la Claudia. Claudia. Sí, esta sobrina también puede lastimarlo. Entonces, sí, esas cosas pasan habitualmente, pero la verdad es que no tenemos como que romantizar el Evangelio, que todo está bien en la casa. Hay momentos como los que te compartí recién y la vida está llena de esos momentos.
donde nos lastimamos, queremos la aprobación del otro, queremos que el otro agradezca, considere, como valore todo mi esfuerzo. Pero eso también es como, ¿estoy haciendo obras para ganar algo? Estoy súper equivocada si esa es mi intención. Si eso es mi reclamo, estoy súper perdida en el mundo. Eh, Volver a la Biblia, volver a las verdades de Jesús, nos ayuda no a romantizar nuestra vida como cristianas, no a hacer un cristianés de todo, sino que a darnos cuenta que en este mundo roto aún podemos rompernos mucho más unos a otros. Y solo la verdad de Jesús puede restaurarnos. Solo la verdad de Jesús puede como ordenar las cosas. Y podemos seguir viviendo en amor, en armonía, con respeto y con la tremenda necesidad que también tenemos de seguir orando, porque yo estaba orando como religiosamente, como todos los días de mi vida. Nosotros en la mañana con mi esposo tenemos un devocional todos los días, pero religiosamente. Y oramos por nuestros 4 hijos y los nombramos delante del Señor y la necesidad que está como viendo evidente en cada uno en su momento. Y estamos siempre, siempre teniendo este hábito que ya es parte de nosotros, pero no estábamos orando por Alejito ni por nosotros hacia el Alejito. Así que eso ha sido incorporado en nuestro como cuadernillo de notas, en nuestra app Nota. Tenemos que orar por esta relación porque él también se va a fatigar de nosotros, se va a cansar, está acostumbrado a vivir solo, mi abuelita ya no está, y de pronto verse en una casa donde, claro, la familia lo quiere, lo ama, pero a veces él puede, quiero silencio, quiero comer y irme a dormir, no quiero una fiesta de cumpleaños. Entonces, las cosas de la vida, lo importante es como reconocer que, como dijiste tú, también en principio me gustó mucho eso de, tenemos que entender que él es soberano y esto no está fuera de su control. Entonces mirar, bueno, si esto no está fuera de tu control, el Alejo no llegó por casualidad a mi casa, ¿no? Él no llegó porque la ola lo botó en mi casa. El Señor lo trajo, él va a trabajar con su vida, él es cristiano, de hecho es el miembro más antiguo hoy día en su iglesia, 51 años en su congregación, así que es una reliquia. Eh, y Él está aquí porque Dios quiere seguir trabajando. Después de estos 51 años, Él sigue necesitando las verdades de Jesús y mi tarea es recordárselas. Y mi corazón sigue necesitando de Jesús y Dios lo trajo para mostrar a través de la vida de Él mi profunda necesidad. Así es que eso es mi guagua más grande. Wow, gracias por compartir ese momento tan vívido de cómo la misericordia, la gracia, el perdón, el evangelio se hace claramente necesario, no en la teología de sabemos X, Y, Z, el perdón, el amor, la justicia, sino vamos a vivirlo. Y creo que durante esa noche de pensar y de decir qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar el tema, y a la mañana siguiente de, venga, no pasa nada, hablémonos pasito, tratémonos con amor. Creo que el hecho de que tu tío también es creyente ayuda mucho porque están hablando el mismo idioma. O sea, yo te quería preguntar eso y me alegra que lo hayas mencionado Totalmente. porque no es lo mismo lidiar con una persona que no es creyente y le extiendes la misericordia y se la das, pero de pronto la respuesta no va a ser la que uno espera, ¿verdad? Sabes que a mí también me ha pasado en momentos así donde te das cuenta de tu pecado de una manera tan clara Sí, y de pronto estás estudiando los atributos de Dios y tienes que lidiar justamente con ese atributo en tu vida y decir, estoy hablando de la santidad de Dios o leyendo de la santidad de Dios y te confronta con tu pecado de una manera que dice, Señor, perdóname. El Señor tiene maneras de orar con nosotros y de mostrarnos nuestro pecado. Claudita, el tiempo se nos está acabando, pero te quiero hacer la pregunta que estoy haciendo para terminar estos episodios de esta sexta temporada y es, ¿cómo te preparas para la eternidad y cómo una persona que no es creyente necesita también prepararse para la eternidad? sí. Es una pregunta difícil porque creemos que tenemos respuesta para todo.
y que sí nos estamos constantemente preparando. O quizá ya estamos a cuenta si recibimos a Jesús. Estamos listas. ¿Qué necesito para la eternidad? Necesito a Jesús y ya lo tengo. Entonces, podemos como caer en esa como radicalidad. La verdad es que nunca estamos listas. Tenemos a Jesús. Esa es como la verdad más absoluta. Hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido que Él es el Rey Salvador. Creo, en mi experiencia, que hay muchas personas que se sienten muy garantizados porque hicieron eso una vez en su vida. Yo a mis 15 años recibí a Jesús en mi corazón, así es que yo tengo mi pasado. Y quizás sí, no lo sé. Hay un gran misterio en esto, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas del Señor son del Señor. A nosotros nos toca, y ahí el versículo continúa, enseñarle a nuestros hijos las verdades eternas de generación en generación. Por lo tanto, no es suficiente con solo decir, estoy listo para la eternidad porque recibí a Jesús. Es algo que tenemos que hacer todo el día, no para ganarnos la eternidad, sino para evidenciar que si hemos dado este paso, es real. No es una fantasía en la que estamos cayendo. No me es fácil explicarlo, pero eh, mi consejo no es una técnica. No sería como, hay una técnica para prepararte para la eternidad. Recibe a Jesús en tu corazón. Y para los que no se están preparando y deberían prepararse, deberían recibir a Jesús en su corazón. Por supuesto que sí. Pero más que una técnica, es un recordatorio constante. Es señalizar a una persona. La mejor forma que podemos prepararnos es estar yendo en esta ruta, viendo el letrero que nos señaliza al lugar. Eh, no sé, estoy viajando eh, a Viña del Mar. Yo voy por la ruta y está ese letrero que me dice Viña del Mar. ¿Ese letrero es Viña del Mar? No, ese letrero me señaliza que voy por el lugar correcto, que me está llevando por el lugar correcto. Y Jesús nos está llevando con su sangre preciosa. Está, eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede eliminar. Pero nosotros vamos en esta ruta, no podemos pensar que ya estamos listos, tenemos que reconocer que Él está trabajando en nosotros, está santificándonos, Él está obrando día a día. Entonces, eh, ¿cómo te preparas? Creo que yo recordando, no soy yo la que me estoy yendo a la eternidad, es Dios quien me está llevando y me está llevando cada día me está llevando más cerca de esa meta. Pero me está llevando, ¿me entiendes? Entonces, eh, una de las cosas que hago habitualmente en mi día a día es un poco como el Salmo 142, donde el salmista dice, y me puse delante del Señor y le puse todos mis reclamos, y le puse todas mis inquietudes, y le puse todas mis dudas, así como abiertamente hablando con alguien de tú a tú. Sí, también hago eso. Voy donde mi Jesús, estoy caminando hacia el lugar correcto. Yo sé que tú me llevas, pero esto está trayendo consecuencias a mi vida que no te están honrando. Por lo tanto, yo vuelvo en la dirección, o Él me redirige con su verdad, o usa una hermana, una hermana, o a mi esposo, cuando Él me está diciendo, Claudia, necesitamos hablar. Eso no está bien. La forma en que lo dijiste, la decisión que tomaste sin quizá como conversarlo, analizarlo. En fin, son cosas que tú dices, yo no estoy lista y es evidente. No estoy lista, no en el sentido de que depende de mí. Es difícil explicarlo. Entonces, eh, es un recordatorio constante. Creo que esa es la mejor manera. Es un recordatorio constante. Jesús es el autor y consumador. Él es la eternidad misma. Y Él nos compró a precio de sangre. Él ya, pero todavía no. Ya estamos allá, como dice Pablo a los Efesios, en esa eternidad siendo parte, pero al mismo tiempo todavía no estamos ahí. Todavía estoy pecando, todavía estoy sufriendo, todavía estoy lidiando con situaciones que me
me muestran quién soy realmente en lo profundo de mi ser. Entonces, eso pesa cuando eres consciente de todo esto, pero a la vez es, es sagrado de estar mirando. eh, Estamos siendo llevados por un Dios maravilloso y no es solamente una simple oración lo que debe hacer la gente cuando descubre que existe esta verdad, cuando escuchan este evangelio. No es suficiente ir a un concierto, a una conferencia, a un retiro, hacer la oración de arrepentimiento y fe, de recibir a Jesús como si algo fuera como, aquí está el ticket, estoy listo, estoy preparado para la eternidad, y los no creyentes necesitan saber que necesitan este ticket y solo Cristo se los puede dar. Es una gracia constante de que esta verdad es verdad todos los días de mi vida, en cada momento caótico. Esta es mi verdad. Y yo no me escapo de esto como haciendo lo que quiero porque tengo este ticket que me asegura, sino yo estoy como viviendo esta verdad porque tengo este ticket. Él me lo ha garantizado. Él me ha sellado con este ticket y todos mis días van evidenciando qué tanto creo que tengo este ticket de la eternidad. Entonces, eh, cuando recordamos a Jesús, que no es como ese ejemplo burdo que te vive el camino hacia una ruta, no es ese letrero donde dice, sino me señaliza. Y Jesús es el letrero, pero es el lugar donde está la meta, que Él ya está allí esperándonos, y es Él el que nos está llevando cada día y está dejando un montón de herramientas para que nosotros podamos practicarlas cada día, para evidenciar que estamos en esta eternidad, orando todos los días, como te dije, el Salmo 142. Y yo me levanto a cascarrabias, como me levanto, Señor, gracias por este día, pero no dormí bien. Estoy como reclamándole al Señor, súper patúa, pero estoy como ya, hoy estoy atrasada en esto y bajo corriendo. Ay, ¿por qué no hice esta colación? Y estoy como, pero gracias, Señor, porque abro el refri y ahí está la cosa para poder hacer lo que tengo que hacer. Eh, Estoy todo el día como en esta dinámica de refugiándome en mi Señor eterno, que controla todas las cosas. Él es dueño de esta eternidad y, 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 y también compartiendo con otros hermanos esta verdad, como lo dijimos en un principio, no solamente en la página Mujer que Persevera, eso es una página web, es una red social, en la iglesia, con mis hermanos. Gracias a Dios Él me ha dado una iglesia maravillosa, un muy buen pastor, muy buenos líderes, familias que son nuestros amigos, nos aman, nos respetan y por lo tanto también son confrontacionales. Cuando me ven en mi maternidad, cuando me ven en las cosas que estamos haciendo, en los grupos de estudios. Estamos haciendo un estudio bíblico con mis dos amigas, Eli y Fer, y estamos estudiando los atributos de Dios porque creemos que ir en esta ruta nos va a sostener la verdad de este ticket. Y la verdad es conocer más al dueño de este ticket, conocerlo profundamente. Eso es lo único que nos sostiene. Y si queremos usar la palabra preparar, me prepara es la verdad de quién es Dios, como su identidad. Él es el Dios eterno, Él es el dueño absoluto de todo, Él controla todas las situaciones, Él es soberano en todo, al mismo tiempo que es bondadoso, amoroso, justo, verdadero, y Él lleva mi vida hasta a Él. Cada día me va arrastrando hacia Él cada día en la cotidianidad. Claro, hay momentos bonitos como la oración, la lectura bíblica, el estudio bíblico, cuando preparamos algo Mujer que Persevera y lo publicamos, o en la iglesia cuando estamos ahí juntas compartiendo las verdades de Jesús. Por supuesto que es maravilloso, es rico, pero eso se tiene que volver real cuando estoy lidiando como mamá, cuando estoy teniendo una conversación donde necesitamos llegar a un acuerdo profundo con mi esposo, en fin. Es esa verdad, como te dije, de Él es el eterno y mi identidad en Él, quién soy yo en Él, es como
lo que me va sosteniendo, diría yo, eso usaría mejor esa palabra, como más que preparando, es como lo que me va sosteniendo, porque es es Él el autor de todo, el centro de todo, y Él es el fundamental y el importante, es Él el que hace toda esta obra, Él es el misionero que nos va llevando a este punto donde viviremos eternamente con Él, y ya nada de nuestro pecado podrá estorbar. Amén. Gracias, Señor, por eso. Ay, qué bonito. ¿Sabes qué? Yo lo resumiría en esta palabra que María René y tú pusieron en el ministerio. Él es el que persevera por nosotros. Él es el que nos ayuda a perseverar. Él nos Y hace es, es Dios quien persevera. sí, Él es por nosotros. En nuestras fuerzas no podemos y es esa intencionalidad diaria de recordarnos el Evangelio, de vivirlo. Y como tú decías ahora, me gustó mucho porque no se trata de los momentos Pinterest o Instagram, right? Esos momentos donde todo es bonito y todo es perfecto y es como que te quisieras quedar ahí, Mm. ahí. Yo, yo te confieso que al igual que tú, yo también madrugo, es mi tiempo para estar con Dios. Y de hecho esta mañana estaba orando y estaba pensando, uy, David estaba diciendo estas palabras y me lo imaginaba escribiendo ese salmo debajo de las estrellas, en el desierto, diciendo, Señor, ayúdame, defiéndeme de estos enemigos. Y me imaginaba cómo sería yo si tuviera la oportunidad de estar en un lugar completamente apartado de todo, la presencia de ningún ser humano a mi alrededor y solamente entre Dios y yo. Tal vez estaría 24 horas, ¿verdad? Alabando y Señor, gracias y en comunión constante. Pero la realidad es que no estamos así. Vivimos en un mundo donde hay tanta tecnología, tanto movimiento, tanta actividad, que si no hacemos nada nos sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero lo lindo es, Claudia, cómo Dios, en medio de esos momentos de ajetreo, en medio de esos momentos de conflicto, en medio de esos momentos donde somos, como tú decías, mamás o estás con tu tío o en el día a día, ¿no? En medio del trabajo, de tantas cosas, porque es que si nos ponemos a enumerar no terminamos, el Señor se nos revela y nos dice, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te fortalezco, mírame a mí, o sea, sola no vas a poder con todo esto, me necesitas. Y creo que son momentos de gracia donde Él nos recuerda que el Evangelio no se vive en la soledad, como tú decías, es en la iglesia, es en la comunidad, pero es en esa dependencia constante de recordarnos que tenemos que sostenernos de esa mano toda poderosa que nos agarra fuerte y nos coge y nos saca y nos lleva a donde nos tiene que llevar. Y no Así. nos va a dejar saltar. Ay, qué lindo, me encanta. Claudita, he disfrutado muchísimo hablar contigo. Se nos acabó el tiempo, pero no sé si hay algo más que tú quieras decir. Bueno, darte las gracias por la invitación, y resumir quizá que la maternidad es un tremendo escenario, un seminario para reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La maternidad no es algo de lo que debemos huir, ni tenemos que asombrar a nadie. No estamos para ser mamás perfectas, no estamos para que los demás aprueben nuestra maternidad, no tenemos que fingir delante de los demás que lo estamos haciendo bien. El resultado de cómo responden nuestros hijos no es una garantía de cómo ha sido mamá. Creo que eso hoy día está sonando muy fuerte en la sociedad. Está lleno de contenido donde cómo ser mejor mamá, cómo asombrar a los demás, el resultado de mis hijos, cómo ellos sí responden. Hay hijos con un corazón arenoso que solo Cristo en sus momentos y en sus tiempos va a moldear y no es nuestro no es nuestro poder obrando sobre ellos. Creo que recordar eso, eh, la maternidad es un lugar donde recordar que es Dios quien está obrando, es Él el que va a sorprender a todos con la obra que está haciendo en cada uno de las personas que son sus hijos.
cómo Él está obrando, cómo Él va a impactar al mundo cuando transforma la vida de sus hijos, no para un éxito terrenal, sino para un éxito celestial, donde Él va a demostrar que su sangre fue tan todopoderosa que fue capaz de transformar 2000 años después la vida de un corazón. Creció en un hogar donde había una madre imperfecta, una madre débil, que corría una y otra vez a la alfombra llorando porque había fallado otra vez. Pero ese hijo pudo ver que esa mamá tiene a un Dios que la restaura y hace obras maravillosas. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a nuestros hijos. No que somos mamás perfectas, a un mundo que nos está mirando todo el día. Cuando Victoria hace sus pataletas afuera de la iglesia, qué vergüenza. Qué vergüenza cuando Samuel empieza con su... Obviamente que me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque hay un ruido que está sonando muy fuerte en los oídos de las mamás cristianas. Tenemos que ser perfectas, tenemos que mostrarle al mundo que estamos haciéndolo bien. Ah, mira, ella es mamá cristiana. Entonces el evangelio parece que no es tan poderoso. No, el evangelio es absolutamente poderoso. Puedes ver que personas tan comunes y corrientes, tan imperfectas como tú y yo, estamos en esta tarea de mostrar tal cual somos, personas que necesitamos a Jesús y no estamos solas, lo tenemos. Necesitamos algo y lo tenemos. Tenemos acceso para suplir esa necesidad y eso tenemos que llevar, es el legado para nuestros hijos. Ellos necesitan algo y lo tienen. Pueden correr a esa fuente y llenarse. Creo que eso es fundamental. Necesitamos gritarlo fuerte, necesitamos hacer ruido con estas verdades. Hay muchas mamás cristianas levantando mucho contenido eh, que está llevando a la maternidad a como si nosotras fuéramos el Espíritu Santo de nuestros hijos. Eso no es así. No somos la tercera persona de la Trinidad. No tenemos el poder para trabajar en lo profundo de su interior. Tenemos que llevarlos al lugar donde nosotras vamos, a donde nosotras corremos. Son nuestros... Ay, me encanta. Así es. O sea, creo que lo has dicho, lo has resumido excelentemente, Claudita. No somos Dios, nuestros hijos son de Dios, son un regalo que Él nos ha dado para que los guiemos, Así es. pero el que hace la obra es Él. Y Él hace la obra en ellos y en nosotros y nos santifica en el proceso a ambos, ¿no? Como dice Proverbios, el hierro se afina con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Y qué hombre más cercano que un hijo, que una madre, que un esposo, que un tío? ¿Verdad? El que vive ahí con nosotros 24/7 para mostrarnos que separados de Dios no podemos hacer nada, que lo necesitamos y que no es perfección, es realismo, es vivir el Evangelio de una manera real. Esto es lo que hay y aquí donde yo fallo, voy y encuentro la misma gracia y la misma misericordia que soy capaz de darte y de mostrarte cuando tú la necesitas. Amén. Me encanta, Claudita. De verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber dicho que sí, por tomarte el tiempo. Sé que no te estabas sintiendo muy bien, que estás con tus hijos en casa, pero ha sido una bendición, un gozo, un deleite escucharte, escuchar ese amor por Dios, por la palabra, por las mujeres, por la familia. Que Dios te bendiga, bendiga a tus hijos, bendiga a tu esposo, bendiga a tu tío y les ayude a seguir mostrando la realidad de ese evangelio que viven para que esas otras personas que los rodean y los conocen puedan decir, aquí es donde se ve la misericordia, la compasión, el amor, la gracia y la fidelidad de Amén. Dios. Gracias, Así Señor. que gracias, Claudita, de verdad. Y a ustedes, pues nada, nos volvemos a encontrar en otro episodio del podcast Vives, aquí en el canal Biblia de Eternidad. Gracias, Claudi. Dios te bendiga. Igualmente. Chao.